Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 28 del libro de Job. Es un capítulo muy hermoso, ya nos los explicarán, pero haciendo un pequeño resumen del 27, cuando Job también describe el castigo de los malos, pero inicia con una poesía muy hermosa. Versículo 2 del capítulo 27, ¿quién me lo lee? Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Tú lo dirías en unos momentos de angustia, de tristeza. Vive Dios. Aquí en México, ¿cómo se diría? Dios dirá. Dios dirá. Sabe Dios. Solo Dios. ¿Verdad? Al estilo mexicano. Dice, a partir del versículo 7 nos decía Silvia, comienza a describir a los impíos, a los inicuos. Versículo 8, Claudia, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí, porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Qué pasa después que se muera? ¿Cuál es su esperanza? En cambio nosotros tenemos una esperanza de vida, ¿no? Sabremos que estaremos con nuestro amado Señor. Qué grande diferencia entre el impío y aquel que busca a Dios con arrepentimiento. Y así nos empieza a describir, por ejemplo, versículo 14, ¿quién me lo lee? Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. O sea, a final de cuentas, morirán, ¿verdad? O sea, tendrán luchas, pelearán, y sus pequeños tendrán hambre siempre. A pesar de tener riquezas y todo, ¿no? 20, ¿quién me lo lee? Se apoderará de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Quiere decir que no va a poder dormir, va a estar inquieto, de un lado para el otro en la cama, a un lado y te paras y se vuelves a acostar. Ese es lo que Job, cómo describe al malvado. Capítulo 28, un capítulo hermoso, el hombre en busca de la sabiduría. ¿Quién le toca? Angélica. Ah, adelante, Angélica. Ese es 2 por 1, no se vale. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Padre bueno, amoroso, bendito Señor, gracias porque estás con nosotros esta mañana, acompañándonos, que tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque cada mañana también despiertas en nosotros esa voluntad de buscar de ti, de aprender de ti, de enamorarnos cada día más de ti, Señor. Que estas palabras que vamos a estudiar, Señor, las pongas en nuestro corazón para que la hagamos carne en nuestras vidas, Señor. Que la tengamos en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Gracias, bendícenos, por favor, y revélanos tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a iniciar a dar lectura del capítulo 28 del libro de Job, que también es conocido como el poema de la sabiduría. Como dice el pastor, es un capítulo muy bonito. Y vamos a leer de 2 en 2, por favor, pastor. Sí, capítulo 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. Y el hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término, y examina todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abre minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella
está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. ¿Pastor? El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar como oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. 27. Gracias. Luego vio la sabiduría y le dio valor. Sí. Luego vio la sabiduría y le dio valor. Él la aprobó e incluso la escudriñó. Así que le dijo a la humanidad, respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Amén. Gracias. Bueno, para iniciar este capítulo recordemos en Job 1:1 quién era Job, cómo lo tenía Dios puesto. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que vamos a ver este capítulo, ya vimos que la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia, apartarse del mal. Es decir, entonces que Job era un hombre sabio e inteligente. Entonces iniciamos con esa parte. Este capítulo, como les comentaba, se considera como el poema La sabiduría. Pero ¿qué es sabiduría? Estrictamente en una definición humana, por así decirlo, porque sabemos que es el temor a Dios. Sabiduría viene del latín sapere, que significa tener inteligencia y buen gusto. Como definición nada más dice que es la comprensión avanzada que tiene una persona sobre algún tema. Sin embargo, el tener mucho conocimiento de un tema no significa que voy a tener sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener conocimientos, pero si no los aplico, no es sabiduría, simplemente es conocimiento. Entonces la sabiduría es tener conocimiento, pero también aplicarlo. Nosotros, ¿cómo podemos tener sabiduría en la palabra? Pues venimos y estudiamos, pero si no aplicamos afuera, pues entonces simplemente podemos decir como una biblioteca andante, ¿no? O sea, sé mucho, pero no aplico nada. Y aquí quiero que me acompañen a Mateo 7. Vamos a leer algunos versículos ahí de lo que nos dice Jesús respecto a esto. Si alguien tiene Mateo 7, el versículo 24. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí nos está diciendo Jesús nos está diciendo
quien oye estas palabras y las hace, o sea, no solamente quien tiene el conocimiento, sino que también lo aplica, lo voy a comparar con un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Pues es un hombre diligente, es un hombre sabio que sabe discernir. Más adelante, si me lees el 25. Sí. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros tenemos esa sabiduría, nos estamos fundando sobre la roca. La roca es Jesús, estamos fundamentados en Él. Entonces, vendrá lo que vendrá, no nos podrá derribar. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en esa roca y como Jesús nos dijo que tendremos aflicción, pero Él nos da esa paz. Entonces, no nos va a tirar. Ahora, más adelante en el 26, Seferino. Sí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí nos está diciendo, puedes tener el conocimiento, puedes oír mis palabras, pero si no las estás haciendo, ¿qué nos dice Jesús? Que nos va a comparar con un hombre insensato. O sea, un hombre que es necio, que no hace, que escucha o que reniega e incluso se rebela. Y recordemos que rebelarnos es un pecado muy, muy grande, ¿no? Y dice aquí que entonces es como si edificáramos nuestra casa, viene un río y sobre arena y viene lluvia y demás y nos tumba fácilmente. Y eso es lo que sucede cuando nada más estamos llenos de palabras y no las hacemos carne en nuestras vidas. Ahora, en los versículos 1 y 4, del 1 al 4, nos está hablando cómo es que el hombre está buscando tesoros en la tierra. Dice que ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la tierra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. En otra versión nos habla y menciona concretamente a los mineros, que los mineros hacen este trabajo. Nos está hablando de piedras preciosas, ¿no? Que el oro, la plata, el cobre, el hierro y demás. Y dice aquí en el versículo 3 que a las tinieblas ponen término. En otra versión, en Palabra de Dios para Todos, dice: el minero lleva luces a la mina y busca mineral hasta el último rincón en profunda oscuridad. Entonces nos está describiendo aquí cómo es que el hombre pone esa diligencia en la búsqueda de esos metales preciados, que es el oro, la plata, el hierro, el cobre y demás. Y aquí nos está comparando con esa búsqueda de la sabiduría, o sea, cómo el hombre pone esa diligencia en búsqueda de metales preciosos y cómo la va a buscar también, o sea, va a poner el ímpetu en buscar la sabiduría, pero vamos a ver qué sucede después. Ahora, aquí como nos está hablando del trabajo de un minero, ¿cómo es el trabajo de un minero? Es muy pesado, ¿no? ¿Y qué es lo que conlleva? Dice aquí en el 3 que lleva a las tinieblas ponen término, o sea, es decir que el minero está en una oscuridad y tiene que usar un casco con una lámpara para que la alumbre, ¿no? En Salmo 119, 105, se los leo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que nosotros así vamos como los mineros, ¿no? Entramos de repente a una oscuridad, pero llevamos la lamparita, que es la palabra, ¿no? Que es Jesús con nosotros. Dice también en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, cuando nosotros estamos en su palabra, somos esos hijos de luz, o sea, llevamos luz porque Él está con nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa o qué característica también tiene el trabajo del minero? Pues además que es un trabajo pesado, también es un trabajo sucio. ¿Por qué? Porque pues entras a un túnel de
de tierra, te ensucias, los mismos minerales te ensucian y pues el trabajo sucio y también requiere un esfuerzo físico muy grande, o sea, el trabajo del minero es muy, muy pesado, pero también no está exento de accidentes, o sea, todo el tiempo está expuesto a un derrumbe o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto del trabajo del minero? Que para que nosotros hallemos esa sabiduría, pues hay que chambearle, ¿no? Hay que trabajar, hay que ensuciarse, ahora sí que, como dicen, ¿no? O sea, ensuciarse las manos para poder tener esa sabiduría. Y no solamente quedarme en el conocimiento, sino que también lo voy a llevar a la práctica. Porque aquí en lo perdí donde dice que, así en el 3 igual dice, y examinan todo a la perfección. Es decir, que ponen mucha diligencia, mucho empeño, mucho cuidado en esa parte de búsqueda de un metal. Entonces así nosotros debemos tener esa diligencia y ese empeño en querer encontrar la sabiduría. Después voy a leer de los versículos 5 al 11, porque es como otra parte, pero lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, tierra que produce alimento, pero debajo está revuelta por el fuego. Allí hay rocas de zafiro y el polvo tiene oro. Ni las aves de rapiña conocen el camino, ni el halcón lo ha visto. Los animales más indómitos no han caminado por esos lugares, el león no ha pasado por allí. El minero excava las duras rocas, voltea montañas enteras, hace túneles a través de las rocas y encuentra toda clase de piedras preciosas. Hace represas en las fuentes de los ríos y saca a la luz cosas que estaban escondidas. Entonces son de los versículos 5 al 11. Entonces aquí primero en el versículo 5 donde dice, de la tierra nace el pan, en esta versión dice que de la tierra produce alimentos. ¿Recuerdan alguna parte de la palabra donde decía algo así? Que la tierra producía o fluía. Ajá. Cuando les da la tierra prometida, ¿qué les decía? Que irán a una tierra donde fluye leche y miel. O sea, que la tierra lo producía. Y digo, también nosotros estamos en un país donde tenemos prácticamente todo el año a lo que es en toda la República, partes donde siempre hay papaya, mango, o sea, siempre hay comida, siempre hay alimento. Entonces, aquí dice, ¿no? De la tierra nace el pan, dice, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Cuando dices rocas de zafiro y el polvo tiene oro, pues igual nos está hablando que es de una tierra que es rica, ¿no? Que tiene prosperidad, que hay dinero, que hay economía, que hay grandeza y que tiene mucho valor. Después en el 7 dice, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Y el 8 también lo leo, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Entonces, que son caminos que nunca han visto las aves, o sea que tampoco los animales han pasado por ahí. Sin embargo, el hombre, por esa búsqueda de esa riqueza o de esas piedras, sí lo ha hecho. Entonces, volvemos al punto de qué es lo que hace el hombre para encontrar esas piedras preciosas, esos metales. Después, del 9 al 11, si alguien me lo lee. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Gracias. En la otra versión que les leí, en el 9 dice, el minero excava las duras rocas. Aquí yo tenía dudas si estaba hablando de Dios mismo o a qué se refería, pero con la otra versión se refiere que es todavía el trabajo que está haciendo el minero. Entonces dice aquí, ¿no? Que el hombre va a inventar, crear, ingeniárselas, hacer de todo para obtener esas riquezas. Entonces, pues no últimos años, porque ya llevamos bastante tiempo, hemos visto cómo ha ido evolucionando la tecnología para extracción de minerales o el petróleo mismo, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar que en el mar abierto iba a haber plataformas que pudieran extraer
el petróleo. Entonces es esta parte de lo que se refiere, que trastornó de raíz los montes. O sea, hemos visto cómo hacen túneles en montañas, en cerros, demás, y dices, ¿cómo lo hicieron y no se viene abajo? Cómo se abren caminos, dice que los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. O sea, pueden cortar el agua del mar o hacer un espacio para construir una plataforma. ¿Cómo lo hacen? No, la verdad no tengo idea cómo es que pueden poner una plataforma en el mar. Y dice, detuvo los ríos en su nacimiento, hizo salir a luz lo escondido. Entonces el hombre aquí nos está diciendo esta parte, que podrá tener la ciencia, podrá tener el conocimiento, y todo lo va a hacer para la búsqueda, pero de estos metales preciados. Todavía no de la sabiduría, ¿no? Es esta parte que viene separada. Luego, si alguien me lee, vamos a ir como a otra sección de este capítulo, de los versículos 12 al 19, si alguien me apoya a leerlo. Amén. Y en cuanto a la sabiduría, ¿dónde encontrarla? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? El hombre ignora el camino que lleva hacia ella. No se encuentra en este mundo. Las profundidades del océano dicen, aquí no está la sabiduría. El mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro fino a cambio de ella, como ninguna plata se puede comprar. Con ninguna plata se puede comprar. No puedes cambiarla por oro de Ofir, ni por ónice, ni por zafiros. Vale más que el oro o el vidrio. No se puede dar a cambio de objetos de oro fino, ni para qué mencionar el coral y el jaspe. La sabiduría es más valiosa que los rubíes. El topacio de Etiopía no vale nada comparado con la sabiduría. No se puede comerciar con ella a cambio de oro puro. Gracias. Entonces, aquí ya, primero, aquí en el libro nos está dando un preámbulo, ¿no? Cómo el hombre puede poner ese ímpetu en buscar esas piedras preciosas que son comparadas, pero dicen, no se puede comparar ni con el oro, ni con la plata, ni con el zafiro. No se puede comparar. Y entonces aquí en el 12 dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Si recordamos capítulos anteriores, Job, me parece que es en el capítulo 12, ya había, de hecho así se llama el capítulo, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Job ya había hablado de la sabiduría de Dios. Y toda esta conversación que tiene con los amigos, pues es esta como lucha, ¿no? De entre los amigos a ver quién es el más sabio, y si ellos pueden ser incluso más sabios que Job. Esa es esta parte de la lucha. Entonces, antes de entrar a tema específico con estos versículos, vamos a recordar un poco cómo es que veía cada uno de los amigos, incluso Job, la sabiduría. Y Elifaz, ¿qué es lo que nos decía? Que la sabiduría se adquiría del observar y experimentar. En el capítulo 4, él siempre está como mencionando y constantemente dice que él observaba, ¿no? Que era su experiencia. Entonces, era de lo que yo veía y de lo que yo, pues sí, de lo que yo veo, saco conclusiones. Entonces, Elifaz era así, de lo que él observaba y experimentaba de la vida. Bildad, que nos decía que eso nos los menciona en Job 8, donde decía, aquellos que han sido antes de nosotros, se refería a los antepasados, ¿no? Decíamos aquí que tal vez se referían a los patriarcas o lo que ya estaba escrito. Entonces era casi como que lo que decían los ancianos, ese era el conocimiento y la sabiduría, de ahí provenía. Sofar, ¿qué decía? Sofar era así como que sabía de Dios, porque sí, en sus discursos era muy específico hablar muchas cosas de Dios, pero tenía como que esta parte como que yo tengo la sabiduría, no Dios, sino yo tengo la sabiduría, ¿no? Entonces, así lo veían ellos. Y Job, lo que leímos al inicio, es de que la fuente de la sabiduría es el temor a Dios. Y vamos a regresar un poquito a Job 12, del 12 al 13 lo leo, que dice Job, dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, con Dios está la sabiduría y el poder,
suyo es el consejo y la inteligencia. O sea, Job ya venía aquí diciéndonos que la sabiduría viene y siempre vendrá de Dios. Y ahora sí, de estos versículos del 12 al 19, cuando dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Entonces aquí está poniendo un punto Job, porque dice, bueno, los hombres están dispuestos a pasar peligros, a ensuciarse, a sufrir, a morir incluso por esas piedras preciosas o esa riqueza, pero eso es fácil, o sea, eso es fácil comparado con la búsqueda de la sabiduría. Entonces aquí está, ¿dónde se hallará la sabiduría? O sea, ¿dónde estará el lugar de la inteligencia? Y dice aquí que el hombre no conoce su valor y no está entre los vivientes, o sea, no está aquí, o sea, no es algo que yo pueda ir y comprar, obtener. Después dice que el abismo le dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Entonces nos pone una imagen así como que pregunta, oye abismo, ¿está aquí la sabiduría? No, pues no. Oye mar, no, pues conmigo tampoco. Entonces la sabiduría no está, ¿no? Nos pone esta imagen. Después dice que no puede ser comparada con el oro, ni su precio será peso de plata, es decir, que no se le puede dar un valor. O sea, ¿cuánto vale la sabiduría? ¿Qué cuánto puedo pagar por la sabiduría? Simplemente no tiene valor. Y hace algunos años había visto un documental que no recuerdo cómo se llama, pero entrevistaban a varias personas y les preguntaban, ¿y tú cuánto vales? Si yo te pudiera comprar, ponte un precio. ¿Y cuánto vales? Y lo sorprendente es de que sí había personas que decían, no, pues 1 millón, ¿no? no, pues 10 millones. Pero había gente que sí se ponía un valor en dinero. Y dices, pues no, o sea, yo no puedo, es algo así, ¿no? O sea, no me puedo poner un valor, así como la sabiduría tampoco tiene un valor. O sea, no le podemos poner precio, ni podemos ir a la tiendita a comprarla. Después dice y aquí nos dice, ¿no?, que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. O sea, si estabas buscando algo precioso, pues eso se queda corto con la sabiduría. Es lo que nos dicen en estos versículos. Y aquí un dato que encontré del oro de Ofir, o sea, en aquel tiempo, o sea, yo me pongo en aquel tiempo, se menciona que Salomón mandó a traer oro de Ofir y dice que fue un viaje así como de muchísimos días. Se presume que tal vez lo iban a África por él. Entonces, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo el hombre, o sea, mueve todo para ir a conseguir eso, ¿no? Entonces, nada más como un dato. Igual aquí menciona de el ónice preciado, topacio de Etiopía, o sea, cómo hacían sus viajes, ¿no?, para conseguir eso. Y bueno, y después vamos a pasar al siguiente, vamos a llamarlo bloque, y vamos a leer del 20 al 28. Si alguien me apoya. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Gracias. En estos versículos, bueno, ya nos está diciendo aquí, prácticamente en el último, lo que es la sabiduría. Pero aquí otra vez en el 20 dice, ¿dónde pues, no, vendrá la sabiduría? Nuevamente Job está cuestionando esta parte, ¿y de dónde está el lugar de la inteligencia? Y dice aquí que está encubierta a los ojos del hombre, o sea, no la podemos ver, no es algo que se pueda ver. Dice aquí también que el Abadón, que es el abismo, dice el abismo y la muerte, pues hemos escuchado de ella, pero pues no la hemos tampoco visto, ¿no? Y aquí también lo que nos habla es esta parte de que Dios es el creador, Él es el todopoderoso, el que hace todo, porque dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento. O sea, ¿cómo le puedes dar peso al viento?
sabemos que tiene velocidades, ¿no? Cuando hay un huracán, cuando dicen vientos huracanados, y por ahí en algún capítulo uno de los amigos de Job hace referente a eso, ¿no? O sea, que tus palabras son como vientos así, ¿no? O sea, que hablas, que son fuertes, que son veloces y que hablas por hablar, ¿no? Lo compara así. Pero aquí nos dice, ¿no? Que Dios le da un peso al viento y dice, y poner las aguas por medida, o sea, hay una cantidad en el mar, o sea, cómo no se puede inundar la tierra, ¿no? Le pone las aguas por medida. Dice, cuando él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Aquí estamos viendo algo, por así llamarlo, científico, que ya estaba escrito, que dice que le dio camino al relámpago de los truenos. El relámpago, pues, es la luz, ¿no? El rayito. Y después viene el trueno, el sonido. Entonces aquí vemos que la luz es más veloz viaja a una velocidad mayor que el sonido. Entonces esto ya estaba escrito desde y cuando lo descubre el hombre es así como la panacea, ¿no? Así como que el gran descubrimiento. Pero esto ya estaba escrito aquí. Después, en el 27, dice que entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, bueno, pero antes de eso, en el 23, cuando dice que Dios se entiende. Eso me habla, ¿cómo que? O sea, Dios se entiende, pues Él es el conocedor de todo, ¿no? Él conoce todo y tiene un propósito. Y también dice que conoce su lugar. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros estamos buscando algo, te dice, oye, Mar, oye, hermano, ¿sabes dónde? No, pues no sé, oye, Clau, no, pues tampoco sé. Pero hay alguien que sí lo sabe, que es Carmen, pues voy a ir con Carmen, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que ni el mar ni la vida, nadie sabe dónde está la sabiduría, pero que Dios sí conoce su lugar. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Con Dios. Entonces, como Él conoce el lugar, pues a Él es el que le tengo que consultar y pedirle guía. Y ahora sí, después en el versículo 28, que pues es aquí el corazón de este capítulo, que dice, y dijo al hombre, o sea, nos está diciendo a nosotros como humanidad, como sus hijos, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿qué es la sabiduría? El temor a Dios. ¿Pero qué es el temor a Dios? Guardar sus mandamientos. Reverenciarlo, respetarlo. El respetar, porque a veces se confunde. Cuando he platicado así con personas y dices, no, pues el temor a Dios, como que temor lo relacionan con miedo. Y dicen, no, pues es que entonces, si le temo, entonces es porque hace algo, ¿no? Me castigo, no sé, o sea, como que se confunden ahí los términos. Entonces el temor, en la versión de Elisa dice el respeto, ¿verdad? Sí. Es el respeto. Entonces el temor a Dios es el respetarlo, el dignificarlo. Y vamos a ver que se va a estar hablando de la sabiduría desde Job hasta en el libro de los Cantares. Y después, bueno, nada más para tenerlo presente, en Proverbios 1:7 también lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso también creo que cuando oramos, por ejemplo, por nuestras autoridades, ¿qué es lo que le pedimos a Dios para ellos? Sabiduría, que tengan ese temor, que tengan ese respeto, y sobre eso, pues ellos puedan hacer su trabajo. Y nada más para mencionar algunos versículos, en Primera de Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y esto lo podemos tener así como los judíos piden señales, judíos que creían en Dios, pero querían ver manifestaciones y demás. Y a veces creo que el cristiano pasa por eso, que quiere, y bueno, y se pone, ¿no? Que la noche de milagros, y quiere ver avivamientos y emoción y luces y fiesta, porque si no, no siento la presencia de Dios. Es esta parte que ellos buscan señales. Y cuando dicen que los griegos buscan la sabiduría, pues es esta parte y creo que ahorita se está viviendo mucho, que es el humanismo, que estamos
llenos de publicidad y por todos lados dan seminarios, conferencias, cursos y demás, y hay niveles, o sea, buscan un desarrollo personal, humano. Hay mucho avance en la ciencia, en la tecnología, en esa búsqueda de la sabiduría, pero nunca la alcanzan. O sea, están tanto, pero nunca la alcanzan. Gente muy, muy preparada, conferencistas muy buenos, pero que no tienen esa sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios. Y aquí es lo que nos está diciendo, ¿no? Pues que no seamos como esos judíos que pedían señales, ni tampoco seamos como esos griegos que estaban en la búsqueda, pero nunca la alcanzan. En Proverbios 14:6 dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Entonces, esto es muy cierto. Cuando incluso el pastor ha mencionado, ¿no? Una persona puede hablar, puede tener mucho conocimiento y decir, ay, pues habla bonito y demás, pero uno cuando conoce la palabra ya como que nos hacemos más perceptivos en que si sí realmente está viviendo la palabra o no. Y aquí dice, ¿no? Que al hombre entendido la sabiduría le es fácil, o sea, ni siquiera le va a costar. Una persona que tiene sabiduría, incluso lo percibimos, ay, pues se le va o sea, empieza a hablar, ¿no? Con mucha sabiduría, o sea, le es fácil. Y luego, nada más para mencionar a Jesús, vamos rápido a Mateo 13:54. Porque vemos que Job era considerado un hombre sabio. Sin embargo, hemos visto esta parte humana o sea, que pasan altibajos y demás, ¿no? Pero Jesús vino como hombre. Él vino como hombre y él tenía esa sabiduría. Y vemos cómo decía la gente, si alguien me lo lee, el Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces la gente lo reconocía, ¿verdad? Decía, ¿de dónde saca este hombre la sabiduría? Y Jesús vino como hombre y él era sabio, pero ¿de dónde consigue Jesús esa sabiduría? Porque él era Dios mismo, ¿no? Pero aparte, en Juan 7:16 dice, lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Después, Pablo, en 1 Corintios 1:30 dice que ha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios. Entonces, otra vez, ¿no? La sabiduría viene de Dios. Y después, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, esta parte otra vez. Y pues la forma de enseñar de Jesús y su sabiduría, dice, pues que, bueno, nada más lo cito en Juan 8:23, o sea, ningún hombre sería capaz o fue capaz de instruir como él, porque él tenía la sabiduría, siendo Dios mismo. Entonces este capítulo, el capítulo de la sabiduría, lo cerramos con una oración. Padre bendito, gracias porque nos revelas en tu palabra que la sabiduría es tener ese temor a ti, Señor, es ese respeto, el dignificarte, Padre, y que en todo momento tú estés presente. También nos dices que hay que ser inteligentes, es decir, que nos apartemos del mal, Señor. Danos ese discernimiento, un corazón entendido. En tu palabra también dice que te pidamos lo que queramos. Y en tu palabra está escrita que Salomón también te pidió sabiduría y se la diste. Asimismo nosotros te pedimos sabiduría para caminar en el camino que tú nos llevas tomados de tu mano, Señor. Ese discernimiento y esa inteligencia, Padre, esa voluntad para seguirte y ser diligentes para encontrarte. Gracias, Padre, por este tiempo y damos toda la gloria, poder y honra a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este aplauso es para la más pequeña. Así sí, dos estudian, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿algún comentario? El hombre en busca de la sabiduría. ¿Cómo podríamos definir la sabiduría, según lo que nos comenta Angélica? ¿Cómo podrías definir la sabiduría?
que no es fácil encontrar así, por si un metal precioso no está sobre la tierra, ¿cómo se llama? A flor de tierra. A flor de tierra. ¿Así? Sino hay que, así que introducirse a la profundidad. Eso quiere decir que hay que escudriñar las escrituras para poder encontrar La sabiduría. la sabiduría. Dice que nos pusiste un ejemplo de que un hombre, en el libro de Mateo, ¿no? El hombre que construyó sobre la roca y el hombre que construyó sobre la arena. ¿Cuál fue más sabio? El que construyó sobre la roca. Los dos construyeron. Pero el que construyó sobre la roca sobre algo sólido. ¿Por qué lo construyó? ¿Por qué lo construyó sobre la roca? Porque es algo Porque es firme, más ¿no? fuerte, hay mejor cimiento. Porque tenía entendimiento de las cosas. Entonces la sabiduría es el entendimiento de las cosas. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Quiere decir que la sabiduría es el entendimiento del bien y el mal, pero la aplicación del bien, no del mal. Porque si no sería insensatez. Conociendo el bien, haces el mal. Y es una persona insensata. En el ejemplo que nos pone muy, muy puntual, los dos eran constructores. Pero uno no entendió que era malo construir sobre la arena. Y el otro buscó, indagó y dijo, ¿por qué tengo que construir sobre la roca? Yo creo que el otro razonó las cosas. Y entonces podríamos hablar que el entendimiento es el razonamiento de las cosas, ¿verdad? Para aplicarlas al bien. Ahora, Pero aquí hay una gran diferencia entre sabiduría, inteligencia y conocimiento, siempre. Porque la sabiduría es más allá que todo eso. Y como bien lo dicen, solamente proviene de Dios. Alguien va a ser sabio cuando conozca bien la palabra de Dios, obedezca a Dios y eso le va a dar sabiduría. fíjate, dice que al que le haga falta sabiduría, que la pida. Pero ¿cómo? ¿Vemos a un Job sabio? Bueno, esto lo vamos a descubrir al final. Todos dijimos que sí. Yo lo veo, digo, híjole, qué forma de hablar, de expresarse, el conocimiento de la luz, del conocimiento del fuego, del centro de la tierra. Pero con qué remata. Sí, por eso hasta ahorita es un hombre, digo, yo no podría entender. Estamos hablando del principio de la humanidad, ¿verdad? Y ya está hablando de los mineros, ya está hablando ya habló del círculo de la tierra, ya está hablando de la luz que es más rápida que el ruido, ¿verdad? Entonces ya está hablando de cosas, incluso está hablando aquí, me pueden buscar del fuego, del centro de la tierra. Por aquí alguien si me ayuda, ¿no? No, aquí en este mismo 28. En el 5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Fíjate, entonces, ¿cómo es la tierra? Abajo, en el centro de la tierra. ¿Cómo? Fuego, pero no fuego. ¿Hay otra versión que tengan? Porque en esta dice, ¿cómo fuego? Tierra que produce alimento, pero debajo está revuelta por el fuego. Bueno, esta dice, ¿cómo fuego? Como convertida en fuego. Sí, más no fuego, ¿o sí? ¿Cómo fuego? Ahora, nos habla que la sabiduría teníamos que entenderla como los mineros, y dijo Angélica que es un batallar, es arriesgar su vida. Se meten a 300, a 500 metros bajo la tierra, pero requieren ¿de qué? De una lámpara. ¿Y qué otra cosa se requiere? Lámparas a mis pies, lumbreras a mis pies tu palabra. ¿Qué es una lumbrera? Es una como respiración, como y de oxigenación, de luz. ¿Alguien ha andado en un túnel? Y oscuro, y de repente aparece una luz, que es una lumbrera, un hoyo que se hizo para que respire el túnel y para que el minero, que se le apagaba la luz, tenían las lamparitas, ¿cómo se llamaba el material ese que tenían? Carbono, que se encendía, se les apagaba o se les acababa, entonces se guiaban por la luz de la lumbrera.
y entraban en oxígeno, o sea, recibían oxígeno. Entonces, ¿qué es si tú vas a través de la vida buscando la sabiduría y de repente ves la luz? ¿Qué significa eso? Pues dijo Seferino que hay que escudriñar. De repente es revelada la palabra, ¿verdad? Y dices, ¡ay! Nunca había entendido esto. Ahora, dice este poema que es como la plata y el oro, que hay que buscarla, que son en vetas, ¿no? ¿Cómo es la veta? ¿Alguien ha entrado a la mina? Y se va perdiendo. O sea, tiene que tener mucho cuidado, porque la veta puede ser de 1 metro y de repente a nada. Y no es que no esté la veta, sino que agarra otro rumbo, ¿ah? Otra dirección, y ya la pierden. Y todo el esfuerzo se acabó. Por eso hay túneles por todos lados. Pachuca tiene más de 4,000 o 5,000 kilómetros de túneles en diferentes secciones. Es un queso, ¿ah? Pero, ¿cuántos túneles perdieron la veta? ¿Qué significa eso? Que tú puedes venir y estudiar y todo, pero de repente, si dejas de poner atención en la palabra, lo puedes perder. Todo lo que ganaste lo pierdes. Perdiste el camino. Y entonces tienes que volver a empezar. Cerraban ese túnel, lo clausuraban, lo derrumbaban y volvían a empezar. Híjole, qué dura vida del minero, ¿no? Ahora otra vez empezar. Ahora, dice que la sabiduría no es ni como el oro, ni como los diamantes, ni nada de eso. Dice, por ejemplo, el oro. ¿De dónde viene el oro? Sí, pero ¿cómo se formaron las vetas? O las vetas de la plata. ¿Por qué son vetas entrelazadas? Quiere decir que en la formación de la tierra, del oro viene del fondo de la tierra y la plata. Y entonces cuando está en ebullición, se quedaron como si hicieras un pastel y dejaras una línea de chocolate, ¿no? Así, en la formación se quedó ahí. O como si le pusieras pasas al pastel, ¿no? Ahí quedó, en la formación. Por eso no se da en cualquier lugar. Por eso es tan caro, ¿eh? Es carísimo. Entonces quiere decir que en las zonas volcánicas es más probable que haya metales preciosos que vienen de debajo de la tierra. Y el que la encuentra dice, ¿quién la hallará? ¿No? Ya no la sueltas. ¿Se acuerdan de la vida de Pedro Romero de Terreros? Dicen que era un negociante, comerciante, y encontró no sé si aquí o en el Real. San Miguel Regla, Santa María Regla, esas haciendas eran de él. Sí, tenía 99 haciendas, no tenía 100 porque se las quitaba el gobierno. 99. Pero, ¿cómo encontró? Dice que estaba una veta a flor de tierra. A flor de tierra. Estaba hasta arriba. Y entonces dijo, de aquí soy. Él no sé si venía de Guerrero, no recuerdo. Pero venía de otro lado y empezó a agarrar la veta. Y ahí la agarró. Este es cuando tú encuentras la sabiduría, que empiezas a agarrarle sabor a la palabra y ya no la sueltas. Entonces, si tú encuentras la palabra, sabor a la palabra, ¿qué va a pasar contigo después? ¿Qué le pasó a Pedro Romero de Terreros? El hombre más rico de ese tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? Por eso dice, ¿quién la hallará? No es una inteligencia, no es otra cosa. Es el entendimiento y el esforzarse de encontrar la esencia. ¿Dios es sabiduría? Sí. Y entonces, si tú encuentras la sabiduría a través de la palabra, encuentras el pensamiento de Dios. Sí. Imagínate qué hermoso, ¿no? Por eso, este libro de Job hay que aplicarlo a nuestra vida, a nuestra historia. Este libro es hermosísimo, es nuestra historia. Y yo puedo pensar que Job es sumamente sabio. Sí. Antes de la creación él ya hablaba de todo esto, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios
para que estuviera en esta condición. Aquí está la clave, ¿eh? Para fortalecerlo. Lo vamos a ver al final. Nada más acuérdense de el hombre en busca de la sabiduría. En Proverbios 4, 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando tú la hayas abrazado, o sea, no te vas a separar de ella. Quiere decir que la inteligencia, en otra parte dice que es la hermana, ¿no? De la sabiduría, algo así. La hija de la sabiduría. La inteligencia. Entonces, cuando tú la encuentres, no la puedes soltar. O sea, si tú ya encontraste la revelación, por eso Pablo decía, vamos a las revelaciones, al entendimiento de las cosas. Entonces, cuando tú la encuentres, no te separes de ella. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Vendrán vientos, aguas tempestuosas y tú vas a estar firme sobre la roca. Y si vas a estar firme sobre la roca, ¿qué significa? Claro que significa Cristo, pero ¿qué significa en tu vida? Piensa que tú estás seguro. El que estaba firme de la roca dice, no, aquí no pasa nada, te podrá caer todo el mundo, pero yo estoy con Dios. Entonces encontrarás paz en medio de la tormenta. Paz. ¿Y qué nos prometió Jesús? Paz. El reposo en él. Pero hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle al entendimiento de las cosas. Te diré una definición de sabiduría de Dios. Dice, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría, y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Además, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. ¿Qué es lo que envidió el diablo? La sabiduría. La sabiduría. O sea, ¿cómo será el día que nos presentemos ante la presencia del Padre? Si en ese entonces nos llevaste a una parte donde se decía, ¿quién es este? ¿Por qué habla así si es el hijo del carpintero? O sea, ¿quién es? Ahora, ¿qué hace Jesús con la sabiduría que él tenía? Le da gloria al Padre. De nada, esto no es mío, esto es Padre. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí es donde cayó el diablo. Porque el diablo dijo, esto a mí me ha costado. Esto es mío. No, la sabiduría es de Dios. En el momento que tú encuentres la sabiduría, encuentras el pensamiento de Dios. Y entonces, no es tuyo, ¿o sí? No. Es de Dios. Entonces, la gloria se la dio al Padre. Por eso ves tú en las películas, el hombre más sabio es el hombre más tranquilo, más quieto, prudente, no habla mucho. Esa es otra definición de la sabiduría, es la facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Calmado, espera que hablen, deja que hablen todos y luego él da, en 2 palabras, les quita todo su esquema. Pum. El sabio. ¿Por qué? ¿Cuál es el carácter del sabio? Paz. Paz. Se puede caer el mundo, yo sé lo que soy, punto. ¿Verdad? Porque viene de Dios. Porque viene de Dios. Porque ya encontró el pensamiento de Dios. Ahora nosotros tenemos la mente de quién. De Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿de quién es la sabiduría? De Dios. ¿Verdad? Es el nivel que Dios nos exige, que tengamos la mente de Cristo. Pastor, en Sí. el Salmo 111, verso 10, dice esto de la sabiduría. Vale. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento son los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su señorío, ¿eh? Su señorío. Quiere decir que, ¿cómo empieza la sabiduría? ¿Con los mandamientos? Guardar los mandamientos. Con la obediencia. Es el principio, ¿eh? Guardaremos los mandamientos. Pero si vivimos bajo la gracia, ¿qué pasa? Aún todavía más. Aún todavía, muy bien, Palomita. ¿Por qué? Porque ahora ya lo conozco, ¿no? Yo sé. Y lo amo, Jesús. Sí, bueno, no lo puedo. Los mandamientos para mí, tienes que decir, no tienen efecto.
porque yo ya los cumplo por naturaleza, por amor. Yo ya no tengo problema con eso. No es algo que esté luchando. No es algo que esté luchando. Lo que leyó Seferino, que es el Salmo 111:10, en esta versión dice: la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. Miren, uno de los mandamientos es no mentir, ¿verdad? Ahora que fui testigo allá en Tamaulipas, me dijeron, di que conoces a la dueña del rancho. Yo conozco a su yerno. Una de las preguntas venía, por favor di que conoce a la dueña, ¿no? Y yo dije, bueno, no puedo mentir. Y entonces me pregunta, ¿conoce usted a la dueña? Sí, de dicho. ¿Cómo de dicho? De dicho, nada más. No mentí. Sí la conozco porque me han hablado de ella, ¿no? Pero de dicho. Entonces me dice el abogado, oye, qué abusado eres. Porque no te preguntaron físicamente, ¿no? ¿Qué le dijo pastor Palomita? Palomita. Entonces dije yo, ya no mentí. Porque dije, si miento y estamos en región de malos, no vaya a ser que abra una ventana. Entonces, el temor es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces tienes que ser astuto para ir en la vida, ¿no? Ser sabio. ¿Cómo actuaría Dios? ¿Verdad? Por ejemplo, a Jesús cuando le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices. Punto. ¿Verdad? No se metió en Honduras. Yo te voy a enseñar en tu noche de milagros. No, tú lo dices. Punto. Bueno, ¿qué más vemos? Qué hermoso poema a la sabiduría, dijo Angélica. Ahora, ¿cómo debemos de buscarla? Ya nos dijeron como el minero. Dice, aquí hay otra, versículo 7, ¿quién me lo lee? Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. 8. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. ¿Alguien ha leído la vida de David Livingstone? ¿Quién? ¿Alguien la ha leído? No. Misionero inglés o escocés que fue a África en 1800, mediados de 1800. Se fue para investigar dónde nacía el río Nilo, pero fue de misionero. Es la persona que caminó donde ningún hombre había caminado. Jamás hombre alguno había pisado esas tierras. Y él decidió irse para allá. ¿Qué buscó él? Con todo su alma y con todo su... ¿Cuál era su sueño? Encontrar el nacimiento del río Nilo, ¿va? No lo encontró realmente, pero sí, él muere de malaria. Cuando él muere él escribió muchas cartas geográficas de África, del conocimiento de África, y compartió a muchos nativos africanos. Cuando él muere, los nativos africanos no querían que su cuerpo regresara a Inglaterra, y él era un héroe nacional, porque había hecho lo que ningún hombre había sido, compartiendo la palabra y dibujando cartas de cómo era realmente ese país. Y entonces se lo quieren traer como al monumento de los hombres ilustres en Inglaterra, y los africanos no lo permiten. Entonces le quitan el corazón y lo entierran bajo un árbol en África, porque su corazón decía su familia que estaba en África. Él siempre amó África. ¿Qué es lo que encontró él en África? Su verdadera forma de vida, lo que a él le apasionó, compartir el Evangelio y caminar en las selvas, donde ni león, ni ave, ni nadie pasaba por ahí. Ahí fue David Livingstone, misionero africano. Entonces, ¿qué es lo que encontró? Por eso dice, búscala y vas a llegar a lugares donde nadie ha pisado, donde nadie ha tenido el entendimiento de encontrar las cosas. ¿Has leído la palabra?
y la has leído y de repente alguien viene y te da una palabra con un concepto diferente o más profundo. Dice, pero yo le he leído 20,000 veces. ¿Cómo le hizo para encontrarlo? Búscala, 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 métete. Fíjate, este pasaje nos habla de que si realmente quieres ser feliz en esta tierra, encuentres el corazón de Cristo. De Él emana la sabiduría. Dice que la tierra y su plenitud no lo pueden contener. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo será? Todopoderoso. Piensa, no lo pueden contener. O sea, ¿quién le puede decir algo si Él es la sabiduría? Quiere decir que aquí está, en un niño que nace, en un hombre que la alaba, en los animales, en las aves del cielo. ¿Cómo es su sabiduría? ¿Cómo es su sabiduría para poder realizar tantos animales? ¿Te has dado cuenta? Tantos colores, la naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo es su sabiduría para que lo azul del cielo no nos lastime? Para que lo verde de las montañas podamos sentir paz. ¿Qué hay en Él? Su sabiduría, ¿eh? Ahí está Él, en todo eso. O en el canto de un ave, ¿no? O sea, no hay mejor melodía que el canto de un ave. Así puedas componer lo que quieras. Las mejores melodías son el canto de las aves. ¿Cómo? Cuando vas y te dan un masaje, ¿qué te ponen? Musiquita de pajaritos. Porque relaja el alma, ¿no? Entonces, ¿y en qué está? ¿En qué se basa la sabiduría? Dice que hay que buscarla. Aquí tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Realmente la estás buscando? ¿Estás buscando la profundidad de la palabra de Dios? ¿O nos quedamos como una encimita? Cuando ¿quién les dije? Terreros, ¿cómo se llama? Pedro Romero, encontró a flor de tierra una veta. ¿Cuál fue el siguiente procedimiento? Eso se acabó. Cuando tú recibes a Cristo, le encuentras a flor de piel, ¿no? ¡Ay, qué fácil! Como no lo había entendido. Pero conforme pasa el tiempo, ¿qué te pide el Señor? Métete. ¿Y vas a pasar por tinieblas? ¿Sí? Porque hay cosas, dice, ocultas que el hombre nunca ha oído ni ha visto. Son los que tiene preparado Dios para los que lo buscan. ¿Qué son esas cosas ocultas? Dice, te daré de mi tesoro. ¿Cuál será? Sabiduría. El entender las cosas. Cuando vayas y oigas el canto de un pájaro, que te levantes temprano y digas, híjole, que solamente Dios. Entonces comienzas a encontrar en ese detalle sabiduría, porque Dios lo hizo. Y es encontrar, cuando encuentra uno ese tipo de revelaciones o de entendimiento, es cuando, aquí lo explica como las lumbreras, que estoy en lo profundo, en lo oscuro y de repente veo luz. Una luz, por eso les decía que, por ejemplo, cuando éramos niños, nosotros caminábamos en un ranchito que teníamos, un túnel, y nos faltaba como el aire. Y yo creo que no nos faltaba, pero alguno de los hermanos decía, me falta el aire, y ya, y todos les faltaba el aire. Pero todos teníamos que buscar la lumbrera. Y ahí nos quedábamos un rato. Y otra vez, síguele. Entonces, hay que buscar la luz del Evangelio, ¿no? La revelación. ¿Qué caso tendría si venimos y leemos la palabra y nos la aprendemos de memoria, pero no encontramos lo profundo de la palabra? Eso es conocimiento nada más. Simplemente, ¿verdad? No tendría sentido. No tiene provecho. Pero hay que buscar. Job nos está enseñando. ¿Cuántas verdades hay? Ponte a pensar. En ese tiempo ya había mineros que buscaban Creo que vetas. no. Bueno, No, sí, pero no. Y dice que... ¿Menciona el oro de Ofir? Sí, así se extrae, pues sí. Zafiro de Tupia. Sí, yo creo que sí lo había. Y dice que buscaban lo lejos, ¿no? En las montañas, allá estaban se apartaban
Y ahí vivían los gambusinos, ¿no? ¿Cómo él sabía tanto de todo? Él no era minero, sí. ¿No? Él era ganadero y agricultor. Entonces, pero su sabiduría le hacía comprender muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por eso aquí Job dice, en busca de la sabiduría. Acuérdense de este pasaje. Acuérdense. Porque todos dijimos que era un hombre muy sabio. ¿Ha hablado mejor que sus amigos? Sí. Aquí está demostrando que conoce más que ellos. ¿Le podrán enseñar algo? No, Si nada más lo están regañando, ¿no? se decían sabios. Bueno, ¿algún último comentario? Versículo 23, 22 y 23. ¿Quién me lo lee? El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué es el Abadón? Es el lugar de destrucción en el Seol. Dicen que es un lugar profundo, ¿no? O en el libro de Apocalipsis dice que es como una plaga de langostas que destruye. Entonces dice el Abadón y el Seol, dice la muerte, dijeron, su fama hemos oído en nuestros oídos. Su fama, o sea, la misma muerte dice, ¿de quién habla? De su fama. Si Jesús es la sabiduría andando, ¿a quién vino a vencer Jesús? A la muerte, a la maldad, ¿no? La destrucción, sí, a las plagas. Entonces, ellos dicen, hemos oído. ¿Por qué dice, hemos oído? ¿Se va a enfrentar Jesús? Tarde o temprano, ¿eh? Gracias a Dios que nosotros vivimos después de Cristo, ¿eh? Gracias a Dios, porque tenemos un abogado. Y el siguiente, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios sabe dónde está la sabiduría. ¿Y en dónde está la...? Piensa en esto. Dios entiende el camino de ella y sabe dónde está. ¿Cómo es eso? Si Él es la sabiduría. ¿A qué se refiere? ¿Alguien tiene otra versión? Sí, aquí dice, ¿es el 13? 23. 22. 22 y 23. El 23, ¿no? Dice, Dios entiende su camino y sabe dónde está. ¿Y dónde está? En Es esta, en él. en esta versión dice, solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita. ¿En dónde está? Esta es una pregunta que tenemos, que se la va a contestar a Job al final de los tiempos. Porque, bueno, al final de los tiempos. Hasta Sí. un comentario. Parece Sí. que mencionaba Andy de la forma en que cada uno de sus amigos fue hablando. Pareciera que es la forma en cómo hoy en día hay muchas formas de aparentemente llegar a Dios, cada una desde sus visiones. Y la palabra, todo, o sea, el mundo la desprecia, el mundo dice, ay, vas a empezar con tus cosas, pareciera maltrecha como está Job, pero llena de sabiduría, ¿no? O sea, sofar, humildad y todo con esa soberbia, decir es que así es, y la palabra. Fíjate, el mundo la desecha. Todo pasará, excepto, Sus palabras no pasan. ¿por qué? Porque dice, todo va a pasar, todo se va a acabar, excepto mi palabra. ¿A qué se refiere? El mundo la desecha, dije. ¿Por qué? Porque hay personas muy elocuentes que hablan del humanismo y hablan de muchas cosas y te convencen, te animan, ¿no? Entonces todo eso va a pasar, excepto mi palabra. ¿Por qué no va a pasar la palabra? ¿A qué se refiere? Es eterna, ¿no? ¿Pero qué? Y atemporal. Es atemporal, se aplica tanto en el principio como en este tiempo. Yo estoy de acuerdo, es eterna, pero pensemos en esto, pensemos más allá. Es su sabiduría, Todo va a pasar excepto mi palabra. su sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que debes de tener tú? Su palabra. Su palabra. ¿Y tú no vas a pasar? ¿Vas a ser eterno? Sí. Claro. Sí, porque Dios nos prometió vida ¿O no? eterna. Sí. Vida eterna, es lo que nos estamos peleando. Entonces, ¿cómo tendremos vida eterna? Obedeciendo teniendo sabiduría. Por la palabra, se hace carne en nosotros. Entonces cuando venga la destrucción,
Vamos a ver a Seferino y el Señor va a decir, Él es mi palabra, comió de mi palabra. ¿Se acuerdan cuando la Pascua, cuando matan al cordero, para que no murieran los niños? ¿Qué pasó con la sangre del cordero? Un símbolo, en los dinteles, y la muerte venía y decía, ahí hay sangre. Entonces quiere decir que ahí mataron al cordero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí se sacrificó el cordero, ahí le creyeron a Dios. Esta es obediencia, dijo Enrique. Es obediencia, le creyeron a Dios. Hubo judíos que no le creyeron, ¿eh? Hubo extranjeros que le creyeron. Entonces la muerte puede decir, no puede haber muerte en ese lugar, no puedo atacar. Pero el cordero, ¿qué le pasó? Murió por ellos. Sí murió, lo mataron. La humanidad lo mató. Pero ¿qué pasó con el cordero? Se lo tuvieron que comer completo. No dejaron, le dijo el Dios, no dejen nada. Sin quebrar Nada. ningún hueso. ¿Mandé? Sin quebrar ningún hueso. Sin quebrar. No dejen nada. Cómase toda la carne. Sí, y compartan. Y el cordero, entonces, ¿a dónde estaba? ¿Se quedó en la casa? Sí. No, salió juntamente con ellos, dentro de ellos. Entonces, ¿cómo vivieron? ¿Quiénes son los que vivieron? Los que obedecieron y se comieron al cordero. El que bebe mi sangre y come mi carne será salvo. Entonces, en la muerte del cordero, en la cruz del Calvario, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Comernos la palabra de Dios. Y ahí también yo creo que, no recuerdo bien, pero creo que también ordenó que se compartiera lo que sobrara con las familias. Dice, si te sobra, trae familias y júntense, pero que no se desperdicie nada. O sea, pero también habla de la palabra. Es Habla tuya, pero comparte. el cordero. Si tu familia era grande, cómetela toda, se acabó el cordero. Pero si tu familia es pequeña, invita a otros a tu casa y que se coman toda la carne. El verbo se hizo carne, el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué es lo que va a permanecer para siempre? Si yo tengo su palabra, yo voy a permanecer. ¿Es una promesa? Entonces, no podemos venir a la iglesia y nada más leerla y ya muere, ya me la sé. No, tengo que vivir la palabra. Por eso este es un poema, la sabiduría, al plan de salvación, ¿verdad? Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a nuestro Dios y Señor, Rey y poderoso, al que se presentó en la zarza con Moisés y le dio nombre para que se lo diera a la humanidad. Señor, este puñado de hombres y mujeres, te adoramos con todo el alma y con todo el corazón. Tu palabra dice que nos quieres dar de esos tesoros que están escritos en tu palabra. Hoy te pedimos que a las personas que pasen aquí enfrente les reveles, Señor, la profundidad de tu palabra y que se haga carne en nosotros, en cada uno de nosotros, para que el día que nos presentemos ante tu presencia sea tu palabra la que refleja nuestra historia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.